Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas. Me da muchísima alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a una de las actrices turcas más queridas y admiradas de la actualidad, la talentosísima Hande Erçel. Pero no nos quedaremos en la superficie, no. Hoy vamos a explorar algo mucho más profundo, algo que Hande ha compartido con nosotros en momentos de vulnerabilidad y sinceridad, su visión sobre el amor. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de El amor basta, esa frase poderosa que ha resonado con miles de personas alrededor del mundo y que nos invita a reflexionar sobre la verdadera esencia de las relaciones humanas. Vamos a desentrañar sus palabras, sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, todo aquello que nos permita comprender mejor su perspectiva sobre el amor, sus experiencias, sus alegrías y, por qué no, también sus desilusiones. Vamos a analizar cómo esta idea de que el amor basta, se refleja en su vida personal y profesional, en sus relaciones, en sus proyectos y en su constante búsqueda de la felicidad. Y antes de que nos adentremos en este fascinante mundo, quiero recordarles, como siempre, que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan de estas charlas informales y cercanas sobre el mundo del espectáculo, la cultura y el entretenimiento, los invito a suscribirse al canal. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su suscripción es un pequeño gesto que significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos, preparemos un cafecito o un té y sumerjámonos en el universo del amor según Hande Erçel. ¿Están listos? Pues vamos allá. Hande Erçel, más allá de su belleza innegable y su talento actoral indiscutible, es una mujer que irradia una energía especial, una autenticidad que la conecta con sus seguidores de una manera muy profunda. Y es precisamente esa autenticidad la que la lleva a compartir sus pensamientos y sentimientos sobre el amor de una manera tan honesta y transparente. Esta transparencia, lejos de ser una estrategia de marketing, parece emanar de una necesidad genuina de conectar con sus fans a un nivel más íntimo, compartiendo no solo los éxitos de su carrera, sino también las reflexiones que la acompañan en su camino personal. En varias entrevistas, Hande ha hablado sobre la importancia de la conexión emocional, de la comunicación sincera y del respeto mutuo en una relación. Para ella, el amor no se trata solo de mariposas en el estómago y momentos de pasión desenfrenada, sino de construir una relación sólida, basada en la confianza, la comprensión y el apoyo incondicional. Es una visión del amor que va más allá de la idealización romántica, adentrándose en el terreno de la construcción diaria, del esfuerzo conjunto y de la aceptación del otro en su totalidad. Recuerdo una entrevista en particular, donde le preguntaron sobre sus relaciones pasadas, y ella respondió con una madurez y una elegancia que me sorprendieron. No se detuvo a hablar de los errores de los demás, ni a culpar a nadie por el fracaso de sus relaciones. En cambio, se enfocó en lo que había aprendido de cada experiencia, en cómo cada relación la había ayudado a crecer y a convertirse en la persona que es hoy. Esta actitud refleja una gran inteligencia emocional y una capacidad admirable para transformar las experiencias negativas en oportunidades de aprendizaje. Hande enfatizó la importancia de aprender a amarse a uno mismo antes de poder amar a otra persona. Dijo que solo cuando uno se siente completo y satisfecho consigo mismo, puede ofrecer un amor genuino y desinteresado a los demás. Y creo que este es un punto fundamental, porque muchas veces buscamos en los demás la validación y la aceptación que nos falta a nosotros mismos. Esta idea resuena con las enseñanzas de la psicología moderna, que destaca la importancia del amor propio como base para relaciones interpersonales saludables. Cuando depositamos todas nuestras expectativas de felicidad en otra persona, corremos el riesgo de sentirnos decepcionados y frustrados si esa persona no cumple con nuestras expectativas. En cambio, cuando nos amamos y nos aceptamos tal como somos, podemos disfrutar de la compañía de los demás sin depender de ellos para nuestra felicidad. Es una liberación, un acto de empoderamiento que nos permite vivir el amor desde la libertad y la autenticidad. La idea de que el amor basta implica también un compromiso con el crecimiento personal. Significa estar dispuesto a trabajar en uno mismo, a superar los propios miedos e inseguridades, a mejorar como persona para poder ofrecer lo mejor de uno mismo a la relación. No se trata solo de aceptar al otro, sino también de desafiarse a uno mismo a crecer y evolucionar.
No se trata de conformarse con lo que uno es, sino de esforzarse por ser cada día una mejor versión de sí mismo. Y esto no solo beneficia a la relación, sino que también contribuye a nuestro propio bienestar y felicidad. Es un ciclo virtuoso donde el amor propio y el amor hacia el otro se alimentan mutuamente. En sus redes sociales, Ande suele compartir mensajes inspiradores sobre el amor, la autoaceptación y la importancia de vivir el presente. A través de sus publicaciones, anima a sus seguidores a ser auténticos, a seguir sus sueños y a no tener miedo de mostrarse tal como son. Su presencia en redes sociales va más allá de la promoción de su carrera, se convierte en una plataforma para inspirar y motivar a sus seguidores a vivir una vida más plena y significativa. Recuerdo una publicación en particular donde compartió una foto suya sin maquillaje, con el pelo despeinado y una sonrisa radiante. En la descripción escribió algo así como: acepto mis imperfecciones, amo mis cicatrices y celebro mi singularidad. Soy imperfecta, sí, pero soy feliz siendo quien soy. Esta imagen tan simple pero tan poderosa, desafía los cánones de belleza impuestos por la sociedad y promueve una imagen más realista y humana de la belleza. Ese tipo de mensajes son los que la conectan con sus seguidores de una manera tan especial. Porque no se muestra como una celebridad inalcanzable, sino como una persona real, con sus propias inseguridades y vulnerabilidades. Y es esa honestidad la que la hace tan cercana y admirable. Se convierte en un modelo a seguir, no por su perfección, sino por su autenticidad y su capacidad para mostrarse tal como es. Además, Ande ha demostrado su compromiso con el amor a través de sus acciones. Ha participado en diversas campañas benéficas y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como la salud mental, la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Su activismo social demuestra que su visión del amor va más allá de las relaciones interpersonales, se extiende al amor por la humanidad y al compromiso con un mundo mejor. Su trabajo con organizaciones benéficas que ayudan a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad es particularmente admirable. Ande ha visitado hospitales, escuelas y orfanatos, llevando alegría y esperanza a aquellos que más lo necesitan. Y lo hace de una manera genuina y desinteresada, sin buscar el reconocimiento público. Su compromiso con estas causas es un testimonio de su generosidad y su empatía. Ese tipo de acciones demuestran que para Ande el amor no es solo una palabra, sino un valor que guía su vida. Es una fuerza que la impulsa a hacer el bien, a ayudar a los demás y a contribuir a crear un mundo mejor. El amor se convierte en un motor para la acción, un impulso para generar un impacto positivo en la sociedad. Por supuesto, la vida de Ande Ercel no ha estado exenta de desafíos y dificultades en el ámbito amoroso. Ha tenido que lidiar con la presión de los medios, con los rumores y las especulaciones sobre su vida privada, con las críticas y los juicios de quienes no la conocen. La fama a menudo viene acompañada de una invasión a la privacidad y de una exposición constante al juicio público. Pero a pesar de todo, ha sabido mantener la compostura y la dignidad. No ha permitido que las opiniones de los demás la definan, ni que las críticas la desanimen. Ha seguido adelante con sus proyectos, con sus sueños y con su búsqueda del amor verdadero. Su resiliencia y su capacidad para mantenerse fiel a sí misma son admirables. Y creo que esa es una de las lecciones más importantes que podemos aprender de ella. No importa cuántos obstáculos encontremos en el camino, no debemos perder la esperanza de encontrar el amor. No debemos permitir que las experiencias pasadas nos definan, ni que los miedos nos paralicen. Debemos seguir creyendo en el amor, seguir buscando la conexión genuina y seguir abriéndonos a la posibilidad de encontrar a alguien que nos ame por quienes somos. La esperanza y la perseverancia son fundamentales en la búsqueda del amor. La idea de que el amor basta no significa que debamos aceptar cualquier tipo de relación. No significa que debamos conformarnos con menos de lo que merecemos, ni que debamos tolerar el maltrato o la falta de respeto. Esta frase no justifica la aceptación de relaciones tóxicas o abusivas. Significa que debemos ser selectivos, que debemos elegir a alguien que nos valore, que nos respete, que nos ame por quienes somos y que esté dispuesto a construir una relación basada en la confianza, la comunicación y el apoyo mutuo. La autoestima y el autorrespeto son cruciales para establecer límites claros y proteger nuestro bienestar emocional. También implica que debemos estar dispuestos a dejar ir aquellas relaciones que no nos hacen bien, aquellas que nos restan energía y que nos impiden crecer como personas. A veces, la decisión más difícil es la de alejarse de alguien a quien queremos,
pero es una decisión necesaria para proteger nuestra salud mental y emocional. Aceptar que una relación ha terminado y tomar la decisión de alejarse puede ser un acto de amor propio. En definitiva, el amor basta es una invitación a vivir el amor de una manera más consciente, más auténtica y más profunda. Es una invitación a conectar con nuestra propia esencia, a amarnos a nosotros mismos y a abrirnos a la posibilidad de amar y ser amados de una manera genuina y desinteresada. Es un camino hacia la autenticidad y la conexión verdadera. Es una invitación a construir relaciones basadas en la confianza, el respeto y la comunicación, relaciones que nos permitan crecer como personas y que nos hagan sentir felices y realizados. Es una invitación a creer en el poder del amor para transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. El amor, cuando se vive de manera consciente y saludable, tiene el poder de transformar no solo nuestras relaciones, sino también nuestra propia vida. Y creo que Anne Derzel es un ejemplo de cómo se puede vivir el amor de esta manera. A través de su trabajo, de sus acciones y de sus palabras, nos inspira a ser mejores personas, a amar con todo nuestro corazón y a creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Su vida y su carrera son un testimonio de su compromiso con estos valores. Ella nos demuestra que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección. Es una decisión que tomamos cada día, una decisión de amar a los demás, de amarnos a nosotros mismos y de vivir una vida llena de significado y propósito. Es una invitación a vivir una vida impulsada por el amor y la compasión. Así que los invito a reflexionar sobre todo lo que hemos hablado hoy. Pregúntense qué significa el amor para ustedes, cómo están viviendo el amor en sus vidas y qué pueden hacer para amar de una manera más consciente y auténtica. Este es un ejercicio de introspección que puede ayudarnos a mejorar nuestras relaciones y a vivir una vida más plena. Recuerden que el amor es la fuerza más poderosa del universo y que tiene el poder de transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Así que ábranse al amor, crean en el amor y vivan el amor con todo su corazón. No tengan miedo de amar y de ser amados. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta conversación sobre Anne Derzel y su visión del amor. Espero que les haya resultado inspirador y que les haya dado algunas ideas para reflexionar sobre sus propias vidas. Espero que esta charla haya sido un punto de partida para una reflexión más profunda sobre el amor y su papel en nuestras vidas. Para resumir, hemos explorado la idea de que el amor basta a través de la lente de la vida y las experiencias de Anne Derzel. Hemos visto cómo esta frase se refleja en su visión de las relaciones, en su trabajo filantrópico y en su constante búsqueda de la autenticidad. Hemos aprendido que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección, una decisión que tomamos cada día de amar a los demás, de amarnos a nosotros mismos y de vivir una vida llena de significado y propósito. El amor, en su esencia, es una fuerza transformadora que puede dar sentido a nuestras vidas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta charla informal y cercana. Su participación y su apoyo son lo que hacen posible este canal. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con la idea de que el amor basta? ¿Qué significa el amor para ustedes? ¿Tienen alguna experiencia que quieran compartir? Los invito a dejar sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema tan importante. Compartir nuestras experiencias y opiniones puede enriquecer nuestra comprensión del amor y su complejidad. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, si lo encontraron interesante o inspirador, los invito a darle un like, a compartirlo con sus amigos y familiares y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo nos ayuda a llegar a más personas y a seguir creando contenido de calidad. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su suscripción es un pequeño gesto que significa muchísimo para nosotros y que nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Estar al tanto de nuestras actualizaciones les permitirá no perderse ninguna de nuestras futuras charlas y reflexiones. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de amor. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor en te.
Todas sus formas es la clave para una vida plena y significativa. No tengan miedo de amar y de ser amados.